Veremos ahora pulsos. ¿Cómo se genera un pulso? Tomamos dos ondas con frecuencias similares, una ligeramente mayor que la otra. ¿Qué va a suceder? Si al inicio están en desfase, conforme pasa el tiempo, se van a ir acercando las fases y va a ir un punto que se genera una onda completamente constructiva. Aquí estamos el caso, como de estar en desfase, onda destructiva, van cambiando el desfase, se van construyendo las ondas hasta que llegan a un punto de máxima amplitud, cuando ya están en fase. Después, como tienen diferencia de frecuencia, se comienzan a separar nuevamente y después de un periodo de tiempo t, se vuelven a desfasar. Para esto ocurrió un periodo t. Esta es la frecuencia del pulso. Vamos a calcular entonces cómo hallar la frecuencia de un pulso. Pero antes vemos que la variación de la amplitud del pulso causa variaciones de volumen llamados pulsos. La frecuencia con que varía el volumen es la frecuencia del pulso. Entonces el volumen del pulso es la amplitud, la variación de este pulso que se realiza, se logra porque están interfiriendo dos ondas con frecuencias muy parecidas. Ahora sí vamos a calcular cuál va a ser la diferencia que hace que se produzca una frecuencia del pulso. Bien, vamos a tomar en este ejemplo ondas de 16 y 18 Hz. Se observa en la figura que el pulso generado va a diferir en 2 Hz, es decir, 18 Hz menos 16 Hz va a dar 2 Hz. Esta va a ser la frecuencia de este pulso. Vamos a hacer entonces el cálculo de esto. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a demostrar entonces que la diferencia de las frecuencias FA y FB nos da la frecuencia del pulso. Vamos a suponer que la frecuencia A es mayor que la frecuencia B. Los periodos correspondientes son TA y TB. Obviamente para la mayor frecuencia tenemos un periodo T menor que TB. Si las dos ondas inician desfasadas en el tiempo t igual a 0, es decir, en este tiempo t están desfasadas las ondas, volverán a estar desfasadas cuando la primera onda haya pasado por exactamente un ciclo más que la segunda onda. Es decir, la onda que va a mayor frecuencia da un ciclo completo y llega a la situación inicial. Después, esto va a suceder en un tiempo t, y que va a ser justamente el tiempo t del pulso. O sea, el tiempo en el que la onda cambia y regresa a su fase anterior. En ese caso tenemos que ocurrió un tiempo t en el que se generó el pulso. Obviamente el periodo del pulso es el inverso, la frecuencia del pulso es el inverso del periodo t. Sea el número de ciclos de la primera onda en un tiempo t pulso. El número de ciclos de la segunda onda en el mismo tiempo es n-1. Es decir, la frecuencia del primer pulso, la primera frecuencia, la más grande, va a dar n número de ciclos y la de menor frecuencia va a ser n-1. Vamos a tomar las relaciones entonces de la siguiente manera. El tiempo del pulso va a ser igual n veces la frecuencia más alta que dio los ciclos por el periodo t a de la frecuencia mayor, que debe ser también el t pulso, va a ser igual, como da un ciclo menos de la de frecuencia menor, el t pulso va a ser n-1 ciclos por el tiempo t de la otra onda. Es decir, estamos viendo con este cálculo el tiempo que da este n veces el periodo t de esto nos da
el tiempo t del pulso. De la frecuencia menor va a ser n-1 veces, porque recorre un ciclo menos, tiene que ser igual al tiempo t del pulso que estamos calculando. Entonces ya tenemos que estas ecuaciones están correctas. Después, tomamos entonces el tiempo del pulso igual a ta y el tiempo del pulso es igual a n-1 tb. Despejamos n, queda el periodo t del pulso entre el periodo t de la primera onda, y despejamos n de esta ecuación, queda el tiempo del pulso sobre el tiempo de la frecuencia menor, el periodo de la frecuencia menor, más 1 igual a n. De aquí despejamos esto, tb va a pasar para abajo y el 1 pasa para acá positivo. Igualamos las n's. Al igualar las n's queda t pulso ta, pasamos este miembro del otro lado de la ecuación y dejamos el más solito acá, el más 1, queda menos t pulso sobre tb. De aquí de esta ecuación factorizamos t pulso, queda 1 sobre ta menos 1 sobre tb, esto es igual a 1. Pero esto lo multiplicamos, queda ta por tb, ta menos tb, lo pasamos del otro lado de la ecuación, lo de arriba pasa para abajo y lo de abajo pasa para arriba. Entonces queda que el periodo t del pulso va a ser al periodo de la onda de mayor frecuencia por el periodo de la onda de menor frecuencia entre el periodo de la onda de menor frecuencia menos el periodo de la onda de mayor frecuencia, que este es un número positivo. Pero como sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo t de pulso, esta va a ser la frecuencia de pulso. Si ya tenemos el periodo de pulso, podemos hallar la frecuencia del pulso. Simplemente invertimos esta ecuación y nos queda que la frecuencia del pulso va a ser tb menos ta sobre ta por tb. Esto es igual a 1 sobre ta menos 1 sobre tb. Esto que está acá, 1 sobre ta, es la frecuencia A, y 1 sobre tb, este recíproco, es la frecuencia B. Entonces, hemos demostrado que la frecuencia del pulso es igual a la frecuencia A menos la frecuencia B.